Si me acompañas en este viaje, te revelaré un secreto que no pertenece solo a los guerreros, sino a todo aquel que busca la excelencia. El estado donde el esfuerzo se disuelve, el tiempo se dobla y el logro se vuelve inevitable. Lo llamamos el estado de flujo, o como el legendario Miyamoto Musashi lo entendió, el estado de Mushin, la mente sin mente. La mayoría de la gente concibe el trabajo duro como una batalla contra la resistencia, una lucha constante contra la distracción y la fatiga. Creen que el éxito es cuestión de empujar más fuerte. Musashi, el samurái invicto que dominó más de 60 duelos a muerte, comprendió que el verdadero poder reside en dejar de luchar. La mente perfecta no es aquella que piensa más rápido, sino aquella que no piensa en absoluto. Es pura reacción, pura acción, pura fluidez. Mushin es ese espacio mental donde el ego, el miedo y la reflexión crítica se han silenciado, y la habilidad se ejecuta con una precisión instintiva y natural. Los 7 métodos que exploraremos son los principios destilados de la filosofía de Musashi, extraídos de su libro de los 5 anillos, Go-Rin no Sho, y de sus preceptos del Dokodo, el camino de la autonomía. Son las llaves para entrar en ese círculo de dominio cuando tú lo decidas. Existe una condición del ser que trasciende la simple productividad. Es un estado donde el individuo se fusiona con la tarea, el tiempo se pliega sobre sí mismo y la ejecución se vuelve un acto de gracia sin esfuerzo. Esto no es magia, es la metafísica de la concentración, conocida en la psicología moderna como el estado de flujo y venerada en la tradición samurái como Mushin, mente sin mente. La gran falacia de la vida moderna es la creencia de que el rendimiento máximo es el resultado de la fuerza de voluntad bruta. Pasamos la vida empujando el trabajo, luchando contra la distracción y obligando a la mente a concentrarse. Esta resistencia interna es agotadora y paradójicamente el mayor obstáculo para la excelencia. Miyamoto Musashi, el Kensei, santo de la espada, entendió esta verdad en el contexto del duelo a muerte. En ese momento de máxima tensión, cualquier pensamiento, el miedo a morir, el recuerdo de un error pasado, la planificación del siguiente golpe, era un milisegundo de parálisis, y la parálisis significaba la derrota. El arte supremo no era la técnica, sino el vaciado de la mente. Mushin es el estado de no resistencia. Es el punto donde la habilidad lidera. La técnica, entrenada a lo largo de incontables horas, toma el control automático, liberada del escrutinio del ego consciente. La intuición reina. La mente subconsciente, liberada de la duda, percibe los patrones y reacciona con una velocidad que la deliberación no puede igualar. La búsqueda de Musashi, reflejada en su libro de los 5 anillos, fue cómo invocar esta fluidez adaptativa, como el agua, no solo en la batalla, sino en cada aspecto de la vida. Los 7 métodos que presentamos son los principios destilados de esta sabiduría ancestral. Son las técnicas para apagar el ruido del ego, calibrar el desafío y finalmente invitar al flujo a tomar el control de tu conciencia. No vamos a aprender a concentrarnos más. Vamos a aprender a dejar de estorbar a nuestra propia capacidad de concentración. Método I. La calibración del desafío, el filo de la espada. La primera ley para invocar el Mushin es la calibración del desafío. El estado de flujo solo emerge cuando la dificultad de la tarea se equilibra perfectamente con tu nivel de habilidad. Si la tarea es demasiado fácil, aparece el aburrimiento y la mente divaga.
Si es demasiado difícil, aparece la ansiedad y la parálisis. Musashi, en el libro de la Tierra, instruye: conoce el más pequeño de los caminos y el más grande de los caminos. 1. Conoce tu borde, identifica la tarea que te exige un estiramiento, pero no una ruptura. Debe ser lo suficientemente compleja como para requerir tu total concentración y silenciar las voces internas, pero no tan abrumadora como para despertar el miedo al fracaso. 2. El combate calibrado. Musashi siempre buscaba oponentes que lo obligaran a llevar su técnica al límite. Tu tarea debe ser tu oponente más digno. Si eres un escritor, tu desafío debe ser la frase perfecta, no simplemente completar una página. La historia de la caída. Musashi cuenta que, en el combate, un error ocurre cuando el guerrero intenta una técnica demasiado compleja para su nivel de entrenamiento o demasiado simple para el oponente. El Mushin requiere humildad para aceptar el desafío justo. El estado de flujo no es un capricho de la suerte, es una respuesta neurobiológica a una condición precisa y controlada. El primer y más crucial paso para invocar el Mushin es la calibración del desafío. La mente, como el acero de una espada, requiere la tensión justa para entrar en su estado óptimo de rendimiento. Demasiada tensión la rompe, demasiado poca la deja inútil. La ecuación crítica: habilidad versus dificultad. El error más común es elegir tareas que se encuentran en los extremos del espectro. La tarea de baja dificultad, aburrimiento, genera distracción, vagancia mental y el impulso de buscar estímulos externos, redes sociales, ocio. La tarea de alta dificultad, ansiedad, genera miedo al fracaso, sobreanálisis, parálisis por análisis y evasión. El flujo, según la sabiduría de Musashi, reside en el umbral de la maestría, la línea fina donde el reto es un poco superior a la habilidad actual. El principio del estiramiento, Stretch Principle. Este método te exige una honestidad brutal sobre tu nivel actual de habilidad. 1. Evaluación sincera. Analiza la tarea que tienes delante. ¿Requiere un 100% de tu atención o solo un 50%? Si la respuesta es 50%, la tarea es demasiado pequeña y debe ser combinada o rechazada. La tarea perfecta requiere un 105% de tu habilidad actual, forzándote a un nuevo nivel de rendimiento. 2. Definición de la singularidad. La tarea debe ser lo suficientemente singular y delimitada como para que puedas medir su progreso de forma inmediata. No se trata de trabajar en el libro, sino de escribir la introducción, enfocándose solo en el gancho inicial. La precisión de la meta elimina la confusión. 3. El borde filoso. En su libro de la Tierra, Musashi insiste en forjar el camino practicándolo uno mismo. Esto implica que no solo debes enfrentarte a un desafío justo, sino que debes percibir que ese desafío te está haciendo mejor. El trabajo que eliges debe ser como un duelo. Debe tener la posibilidad de derrota, dificultad, pero debe prometer una ganancia de experiencia irreemplazable. La metáfora de la cuerda tensada. Imagina que tu concentración es una cuerda. Si la sueltas, no hay música, aburrimiento. Si la tensas demasiado, se rompe, ansiedad. El punto ideal es la tensión perfecta donde la cuerda vibra en su tono más puro, creando una resonancia de total absorción. La calibración del desafío es el acto inicial de ingeniería mental. Al elegir el punto de desafío justo, estás enviando una señal inequívoca a tu cerebro. Esto requiere todo de mí, pero soy capaz de lograrlo. Esta certeza dual es la que abre la puerta al Mushin.
Método segundo. El veto al pensamiento disperso, la regla del no uso. El mayor enemigo de la fluidez es la reflexión a mitad de la acción. La mente está diseñada para el diálogo interno, pero en el momento crucial ese diálogo es un veneno lento. El espadachín que piensa, ¿debo cortar a la izquierda o a la derecha?, ya está muerto. El Mushin elimina este proceso. Musashi instruye: en todas las cosas no tengas preferencias y, más crucialmente, no hagas nada que no sea de utilidad. 1. La purga de la duda. Antes de empezar, resuelve todas las dudas y decisiones preliminares. ¿Qué herramientas usaré? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el objetivo final? Una vez que empiezas, la mente debe estar completamente dedicada a la ejecución, no a la planificación o la crítica. 2. El filtro de la utilidad. Durante el flujo, cualquier pensamiento sobre el pasado, arrepentimiento o el futuro, preocupación por el resultado, es una desviación. Todo lo que no contribuya directamente al acto en curso debe ser vetado. Tu mente es un campo de batalla, no permitas que entren pensamientos inútiles. La mente es, irónicamente, el mayor saboteador del Mushin, estado de flujo. La conciencia, diseñada para la supervivencia y la reflexión, genera un constante diálogo interno que fragmenta la atención. El espadachín que delibera en el momento del corte ya ha perdido. El creador que se detiene a dudar de su siguiente palabra ya ha salido del flujo. El veto al pensamiento disperso es una disciplina de la soberanía. Es el acto consciente de clausurar la sala de control de la duda y la crítica, dejando al cuerpo y a la habilidad entrenada ejecutar la tarea. La desactivación de las 3 parálisis. El pensamiento disperso se manifiesta principalmente en 3 formas, cada una de ellas una toxina para el flujo. 1. Parálisis de la crítica, el ego del resultado, la preocupación por la calidad final, el juicio de otros o el miedo al fracaso. La mente salta al futuro y genera ansiedad. 2. Parálisis del arrepentimiento, el ancla del pasado, el recuerdo de errores previos, fallos en la planificación o el deseo de rehacer una sección ya terminada. La mente se arrastra al pasado, drenando la energía del presente. Y 3. Parálisis de la trivialidad, el ruido externo, la intrusión de preocupaciones logísticas no relacionadas, un correo pendiente, una cuenta por pagar, un evento social. El Gorin no Sho de Musashi aconseja: no hagas nada que no sea de utilidad. En este contexto, la utilidad se define como la acción o el pensamiento que promueve el acto inmediato de la tarea calibrada. La regla de la ejecución pura. Para lograr el veto, se requiere una preparación meticulosa antes de la inmersión. 1. La purga preliminar. Antes de comenzar, dedica 5 minutos a vaciar tu mente en papel. Escribe todos los temores, las tareas pendientes y las ideas aleatorias que sabes que te interrumpirán. Una vez escrito, declara mentalmente: todo lo demás queda vetado por la duración de esta inmersión. Has externalizado el ruido. 2. El silencio del juicio. Mientras estás inmerso, si el pensamiento de la crítica o la duda emerge, esta frase es mala, no lo alimentes. Simplemente reconócelo como ruido y dirige inmediatamente la atención a la herramienta o el material de trabajo, la pantalla, el lápiz, el problema matemático. Es un retorno físico al presente. 3. La mente sin preferencias. Musashi enseñó: en todas las cosas, no tengas preferencias. Esto significa que la mente debe ser indiferente a si la tarea es agradable o difícil, si la línea de código es fea o elegante, o si el golpe es poderoso o sutil.
La única preocupación es la ejecución pura y total. Esta neutralidad desactiva el ego. La metáfora del río invernale. El Gorin no Sho describe la mente del guerrero como un río invernal, frío, transparente y en constante flujo. Un río no se detiene a reflexionar sobre dónde estuvo el agua o a dónde irá. Simplemente fluye. Tu conciencia debe ser ese río. La regla del no uso no es suprimir el pensamiento, lo cual es imposible. Es negarle combustible al pensamiento que no sirve al momento presente, permitiendo que la habilidad entrenada tome el control y logre la soberanía del presente. Método tercero, la unificación del cuerpo y la mente, el enlace inquebrantable. El Mushin se logra cuando el cuerpo, a través de la repetición y el entrenamiento, ha internalizado la tarea hasta el punto de la automatización. En ese momento, la mente puede retirarse de la gestión y observar. Musashi habla de la postura inmutable y del movimiento sin esfuerzo. El camino está en el entrenamiento. 1. El poder de la repetición. La habilidad debe ser practicada hasta que el cuerpo la ejecute por sí mismo. No puedes entrar en flujo si aún tienes que pensar conscientemente en el siguiente paso. El músico no piensa en las notas. El espadachín no piensa en el corte. El cuerpo es el conductor de la habilidad, liberando la mente para la intuición. 2. La respiración del guerrero. La respiración es el ancla entre la mente y el cuerpo. Antes de entrar en la tarea, establece un patrón de respiración lento y profundo. Esto calma el espíritu, Heijoshin. El samurái calmaba su espíritu antes del combate. Tú debes calmar tu espíritu antes de la creación. El Mushin, o estado de flujo, no es un fenómeno puramente cerebral. Es una sinfonía de la unidad psicomotriz. La mente y el cuerpo deben operar no como dos entidades, sino como un enlace inquebrantable, donde la habilidad entrenada es el lenguaje que ambos hablan a la perfección. La persona común utiliza su conciencia para microgestionar cada acción, lo que crea fricción y lentitud. El maestro, en cambio, confía en el cuerpo entrenado para ejecutar la tarea, liberando a la mente consciente para la intuición y la percepción amplificada. La arquitectura de la habilidad subconsciente. Musashi estableció que el camino está en el entrenamiento. Esta máxima no se refiere solo a la cantidad de práctica, sino a la calidad de la internalización. Solo cuando la técnica se convierte en un reflejo involuntario, la mente puede soltar las riendas y entrar en la fluidez. 1. El principio del mínimo esfuerzo. La práctica debe llevar la habilidad hasta el punto en que se ejecute con el mínimo esfuerzo cognitivo. El objetivo es que la mano, o el teclado, o el pincel, actúe sin la necesidad de una orden verbal consciente. Esto requiere repetición deliberada fuera del estado de flujo, para que se convierta en la memoria muscular que guiará el Mushin. 2. El silencio de la gestión. El cuerpo es el conductor de la habilidad, la mente es el pasajero que observa el camino sin tocar el volante. Si sientes que tienes que recordarte la siguiente nota, el siguiente paso o la siguiente fórmula, la habilidad aún no está lista para el flujo. La conducción de la habilidad es el reconocimiento de que la sabiduría de tus músculos es más rápida que tu reflexión. El ancla inmutable, la maestría de la respiración. De todas las herramientas de la unificación, la respiración es la más directa para enlazar el cuerpo físico con el estado mental. La calma del espíritu, Heijoshin, está intrínsecamente ligada al control del aliento. 1. La calibración del espíritu. Antes de comenzar cualquier tarea de inmersión, se debe establecer un patrón de respiración lento, profundo y rítmico, respiración diafragmática.
Esto no es solo para relajar el cuerpo, es para enviar una señal biológica de seguridad y control a la amígdala cerebral, desactivando la respuesta de lucha o huida que alimenta la ansiedad. 2. El ritmo del esfuerzo. Durante la inmersión, la respiración debe convertirse en un metrónomo interno. Si la mente comienza a acelerarse, pensamiento disperso, o el cuerpo se tensa, la respiración se volverá superficial y rápida. El retorno consciente al patrón lento y profundo es el reajuste inmediato que te trae de vuelta al mushin. La metáfora del arquero. Un arquero entrenado no piensa en la tensión del arco o la alineación del dedo. Su cuerpo lo sabe. Su mente solo enfoca el objetivo. Y su respiración marca el momento exacto de la liberación. El acto de soltar la flecha se convierte en un acto involuntario de perfección. El enlace inquebrantable es la prueba de tu disciplina. Al confiar en la sabiduría de tu cuerpo y usar la respiración como tu ancla inmutable, liberas tu conciencia de la carga de la ejecución, permitiéndole operar en el plano superior de la intuición fluida. Método cuarto. El aislamiento de la muerte. El sacrificio del ego. El mayor destructor del flujo es el miedo a lo que sucederá después. ¿Y si fallo? ¿Y si no es lo suficientemente bueno? ¿Qué pensarán los demás? En el duelo, el miedo a la muerte paraliza. Musashi, en el Dokodo, instruye: no temas a la muerte y piensa ligeramente sobre ti mismo. 1. La muerte del ego. Para entrar en Mushin, debes sacrificar tu ego. Debes concentrarte puramente en el proceso, no en el resultado, la recompensa o la crítica. El resultado ya no es tuyo, es el destino. Tu única responsabilidad es el acto perfecto en el presente. 2. La aceptación radical. Acepta todo de la forma que es. Esta es la aceptación de que el trabajo puede ser imperfecto y que el fracaso es una posibilidad. Al aceptar la imperfección, liberas la presión que constriñe la mente y permites que la espontaneidad del flujo tome el control. La interrupción más violenta y recurrente del estado de flujo no es la llamada telefónica o la notificación, sino el miedo a la opinión y al resultado final. El aislamiento de la muerte es la disciplina de neutralizar esta fuerza paralizante. En el contexto del duelo samurái, la muerte no es solo el fin físico, sino la muerte social, el juicio, el fracaso y la vergüenza. El guerrero que teme a la opinión de su clan o a la crítica de su técnica no puede entrar en Mushin, porque su mente está dividida entre el presente y el futuro de la percepción externa. La disolución del espectador interno. El ego de desempeño es el espectador interno que constantemente juzga y critica la acción en curso. Esto no es lo suficientemente bueno. Estás perdiendo el tiempo. ¿Qué pasará si esto falla? Este ego rompe el enlace inquebrantable. Método tercero, al reintroducir la deliberación. Musashi abordó esto con 2 preceptos directos en el Dokodo. No temas a la muerte. En tu trabajo, esto significa no temer al fracaso del proyecto o al rechazo del público. Acepta que el fracaso es una posibilidad inherente a la ambición, y esta aceptación disuelve su poder paralizante. Piensa ligeramente sobre ti mismo. Esta es una instrucción para reducir la importancia personal de la tarea. No estás tratando de probar algo al mundo, solo estás ejecutando una habilidad. Aligerar la carga de la identidad sobre el trabajo elimina la presión. La técnica del sacrificio del ego. Para aislarse de esta muerte social, se debe establecer una regla de concentración en la prosaica. 1. Enfocarse en el proceso bruto. Cuando el pensamiento de crítica, esto es malo,
surja, desvía inmediatamente tu atención de la calidad abstracta al mecanismo físico. Vuelve a enfocarte en el tacto del teclado, el sonido del mouse, la respiración, la línea de código actual. La prosaica de la herramienta es el ancla que te saca de la abstracción del juicio. 2. La declaración de neutralidad. Antes de comenzar, haz una declaración interna. Mi valor no está ligado al resultado de este trabajo. Esta neutralidad desactiva la conexión emocional que hace que el miedo al fracaso sea tan potente. Estás haciendo la obra no para la aprobación, sino para la ejecución pura. 3. La aceptación del suficiente. Permítete deliberadamente producir una versión inicial que es solo suficiente. El miedo al fracaso a menudo se debe al perfeccionismo tóxico. Entra en el flujo sabiendo que esta es solo una primera versión, una mano de la tierra, tomando la metáfora de Musashi, que será refinada después. Esta permisión relaja la mente y permite la fluidez inicial. La metáfora del río que atraviesa el desierto. Un río que fluye no se detiene a preguntar a las dunas si su agua es lo suficientemente pura o si están de acuerdo con su dirección. Simplemente fluye hacia el mar, aceptando que parte de su ser se evaporará o será absorbido en el proceso. Tu trabajo es ese río, el miedo al juicio es el desierto. La única manera de llegar al océano, el mushin, es seguir fluyendo sin detenerse a consultar a la crítica externa o interna. Al lograr el aislamiento de la muerte, liberas toda la energía mental que antes se dedicaba a la defensa y la autocensura, canalizándola puramente hacia la ejecución magistral. Método Kume, la visión expandida, ver el bosque y no solo el árbol. La mente dispersa solo ve la tarea inmediata, el árbol. La mente en flujo ve el patrón completo, el bosque. Musashi enfatiza la importancia de la perspectiva amplia. Debes estudiar esto bien. De una sola cosa, conoce 10.000 cosas. 1. El contexto mayor. Antes de la inmersión, visualiza el proyecto completo, el bosque. Entiende cómo la pequeña tarea actual, el árbol, encaja y contribuye al todo. Esta visión de contexto evita que la mente se pierda en el detalle. 2. La visión dual, Ken to Kan. Musashi enseñó a mantener dos tipos de visión simultáneamente. Ver, Ken, que es la observación del detalle, el golpe del oponente, y percibir, Kan, que es la intuición del patrón y la intención del oponente. En tu trabajo, aplica Ken al dato y Kan al significado o la meta. Una de las cualidades más distintivas del maestro es su habilidad para operar simultáneamente en dos niveles de conciencia, el detalle microscópico de la acción actual y el patrón macroscópico del objetivo final. Esta visión expandida es esencial para el Mushin, ya que evita que la mente se pierda en la irrelevancia. El individuo que no ha cultivado esta visión dual a menudo se obsesiona con el árbol, la tarea inmediata, y pierde de vista el bosque, el propósito estratégico, o viceversa. El resultado es el pánico o la dispersión. El dualismo estratégico, Ken to Kan. Miyamoto Musashi, en el libro del agua, articuló la necesidad de la visión dual con los términos Ken, ver, y Kan, percibir. Ver Ken, la observación objetiva y detallada de lo que está físicamente presente, los movimientos del oponente, la posición de los pies, la reacción del cliente. Es la concentración en el dato bruto. Percibir Kan, la comprensión intuitiva del contexto, el patrón y la intención oculta, la debilidad del oponente, la tendencia del mercado, la meta final del proyecto. Es la visión que permite anticipar y adaptarse. El flujo ocurre cuando estos dos modos operan en perfecta armonía.
La visión expandida es la práctica para entrenar a tu mente a sostener ambos. La aplicación de la perspectiva dual en la tarea. 1. El ejercicio del contexto inmediato. Antes de la inmersión, revisa la estructura completa del proyecto, el bosque. Refresca la mente sobre la meta de 90 días, la meta del mes y la meta del día. Luego, concéntrate en la acción de los próximos 30 minutos, el árbol. Si la mente se distrae, redirígela preguntando: ¿cómo esta pieza de código frase-golpe contribuye a la imagen final? Esta pregunta liga el detalle al propósito. 2. El enfoque suave y amplio. Durante el flujo, la mirada no debe ser rígida, mirando solo un punto, sino suave y amplia. Al igual que el samurái, que mira al oponente completo y no solo a su espada, tu conciencia debe abarcar la tarea inmediata mientras mantiene la periferia de la visión total. Esta suavidad visual reduce la tensión mental. 3. De una cosa conoce 10.000 cosas. Esta es la máxima que encapsula la visión expandida. La maestría en una habilidad singular te da una plantilla para comprender los principios subyacentes de cualquier otra disciplina. Al trabajar en tu tarea, busca los principios universales que se aplican. ¿Es este problema una cuestión de tiempo, de energía o de estructura? Al clasificar el problema según principios, te conectas a una sabiduría más profunda que facilita la solución. La metáfora del mandala. Un monje budista no se enfoca obsesivamente en un solo grano de arena. Mantiene una visión suave y total del mandala mientras trabaja en él. Él entiende que cada grano de arena es necesario, pero solo el patrón completo tiene significado. Si se obsesiona con el grano, la belleza del patrón se perderá y el mushin se romperá. La visión expandida es la habilidad para mantener el mapa completo en la mente mientras se excava la zanja. Esta comprensión estratégica es lo que permite que el esfuerzo en el presente sea siempre eficiente y se sienta intrínsecamente significativo. Método sexto. La adaptabilidad del agua, la flexibilidad inquebrantable. El libro del agua de Musashi se centra en la metáfora más poderosa del mushin, ser como el agua. El agua no tiene forma propia, toma la forma del recipiente, no se resiste, se adapta, no se rompe, fluye. 1. La no rigidez. La rigidez mental es el enemigo del flujo. Si te apegas demasiado a tu plan original, cualquier obstáculo te sacará del mushin. Debes estar dispuesto a cambiar la técnica sin cambiar el propósito. 2. El movimiento constante. El agua siempre está en movimiento. Si tu trabajo encuentra un obstáculo inesperado, no te detengas a reflexionar. Cambia de ángulo. Busca una nueva herramienta o salta a la siguiente fase temporalmente. Mantén el flujo de la acción, aunque el camino cambie. La mente fluida no se estanca en el problema. La verdadera prueba del mushin no es la ejecución perfecta en condiciones ideales, sino la persistencia de la fluidez ante la interrupción y el cambio. La rigidez mental es el enemigo más peligroso del flujo, porque asume que el universo debe conformarse a tu plan. La adaptabilidad del agua es la disciplina para disolver esa rigidez. Miyamoto Musashi dedicó todo el libro del agua a esta metáfora. El guerrero debe ser como el agua, que se adapta a cualquier recipiente y fluye alrededor de cualquier obstáculo sin perder su esencia. El dogma de la no forma. El agua no tiene forma propia, pero tiene una fuerza inquebrantable para encontrar su camino. El individuo que entra en flujo debe emular esta cualidad, adoptando la no forma en su enfoque. 1. El sacrificio de la expectativa. La rigidez es una expectativa sobre cómo deberían ir las cosas.
El camino hacia el Mushin exige que empieces cada sesión con la expectativa de que el plan fallará o cambiará. Esto no es pesimismo, es realismo estratégico. Esta apertura desarma la frustración cuando surge un obstáculo, una línea de código que falla, un cliente que cancela, un material que falta. En 2, la dirección del propósito, no del método. El agua siempre se dirige al mar. Su propósito es inmutable. El método, si serpentea, se filtra o se evapora, es completamente flexible. En tu tarea, debes mantener la finalidad del desafío, método I, como inmutable, pero tratar la técnica de ejecución como totalmente maleable. 3. La respuesta instantánea. Cuando un obstáculo irrumpe en tu flujo, no te detengas a juzgarlo. Tu reacción debe ser instintiva. Adaptación. Si la herramienta principal falla, toma la secundaria. Si un concepto se vuelve demasiado complejo, salta la sección, haz una nota y vuelve al área de mayor fluidez. La prioridad es mantener el impulso de la acción, no la pureza del plan original. El principio de la absorción y la circunvalación. Absorción. El agua se une y se mezcla con cualquier otra agua que encuentra. Al enfrentar un nuevo dato o una interrupción, en lugar de resistirla, intenta absorberla instantáneamente y encontrar su lugar dentro del patrón. Método Q. Circunvalación. El agua no golpea una roca, la rodea. Si un problema se vuelve demasiado grande o complejo, circunvalalo temporalmente. Mueve tu energía a un área del proyecto donde la fricción sea mínima y vuelve al problema cuando la fuerza del flujo te haya dado mayor velocidad. La historia del estanque y el océano. El estanque, aunque hermoso, es estático. Cualquier perturbación lo revuelve y lo corrompe. El océano está en constante movimiento y puede absorber cualquier río o tormenta sin perder su vasta identidad. La flexibilidad inquebrantable es el camino para transformar tu mente en ese océano que puede absorber el caos sin perder el ritmo de la marea. Al dominar la adaptabilidad del agua, el miedo a la interrupción se disuelve y el caos se convierte simplemente en la nueva forma del recipiente al que tu energía debe ajustarse. La fluidez es tu armadura. Método 7. El voto de la inutilidad, la alegría del proceso. El flujo, en última instancia, no puede ser forzado, solo puede ser invitado. Y la invitación más poderosa es la de desapegarse del resultado. Musashi aconseja, no te obsesiones por buscar placer y despégate del deseo durante todo lo que dure tu vida. 1. El voto de la inutilidad. Entra en la tarea con la absoluta certeza de que la única recompensa es el acto mismo. Deja de perseguir la recompensa externa, dinero, fama, reconocimiento. Si el proceso es su propia recompensa, la mente elimina el estrés del desempeño. 2. La devoción al proceso. El Mushin es una forma de meditación activa. Tu devoción no es para el objeto final, sino para la calidad del momento presente. Cuando te concentras tan profundamente en el cómo, el por qué y el cuándo, dejan de importar. De todos los métodos para invocar el Mushin, el último es el más paradójico y sutil, el voto de la inutilidad. El estado de flujo no puede ser coaccionado, debe ser invitado. Y la invitación más poderosa es el desapego total del resultado, la recompensa y el propósito utilitario. El error fatal es ver la tarea como un medio para obtener un fin, un sueldo, una publicación, un premio. Mientras exista este vínculo instrumental, el flujo será frágil, porque la mente estará constantemente dividida entre el presente, la acción y el futuro, la gratificación. La liberación de la codicia, el trabajo como fin en sí mismo.
La alegría del proceso es la decisión de que la única recompensa necesaria es la ejecución perfecta del acto en sí mismo. Musashi abordó la trampa del deseo en el Dokodo. Abandona las obsesiones por buscar placer y despégate del deseo durante todo lo que dure tu vida. 1. El sacrificio de la recompensa externa. Antes de la inmersión, desmantela mentalmente las fantasías sobre el éxito futuro. La mente debe operar bajo la premisa de que el trabajo nunca será publicado, nunca será reconocido y nunca te hará rico. Al aceptar esta inutilidad externa, liberas el trabajo de la presión del desempeño. Lo que queda es la pureza de la habilidad y el placer del dominio. El 2. La ceremonia de la dedicación. Trata la tarea más mundana, escribir un informe, limpiar un espacio, codificar un algoritmo, con la misma reverencia que un maestro de té trata la ceremonia. La concentración no es para el informe, sino para la calidad del trazo de la pluma. La mente está completamente absorta en el cómo, no en el por qué. La ética de la artesanía pura. El mushin no es un estado de productividad para aumentar el volumen, es un estado de perfección de la artesanía. La intención inversa. El artesano tradicional japonés no trabajaba para el cliente, trabajaba para la excelencia del material y la técnica. Su pago era el subproducto natural de la maestría. Adopta esta intención inversa. Tu propósito es la máxima calidad que tu habilidad permite en este momento. El resultado externo se encargará de sí mismo. El retorno al ser. Cuando el deseo de recompensa se ha desvanecido, el trabajo se convierte en un espejo de tu estado interno. El flujo se convierte en una meditación activa, donde la mente ya no está persiguiendo un objetivo, sino simplemente siendo a través de la acción. Este retorno al ser es lo que hace que el flujo sea revitalizante en lugar de agotador. La metáfora del mandala de arena, final. El monje budista pasa días construyendo un mandala de arena de exquisita complejidad. Su trabajo es una devoción absoluta. Cuando está terminado, lo barre y lo disuelve. La inutilidad de la obra terminada no devalúa el trabajo. Por el contrario, exalta la pureza de la concentración que fue necesaria para crearlo. El valor no estaba en la arena, estaba en el proceso de la creación perfecta. El voto de la inutilidad es la llave final, es la rendición del ego al proceso. Al abrazar la alegría del proceso por su propio valor, la resistencia se desvanece por completo y el mushin se convierte en el estado natural de tu ser productivo. Los 7 métodos para invocar el estado de flujo, o el mushin, no son reglas para la productividad moderna, son los principios eternos de un guerrero que entendió la mente mejor que nadie. El mushin no es un accidente, es la culminación de la preparación. Solo después de la práctica incansable, la renuncia al ego y la aceptación del desafío justo, la puerta de la fluidez se abre para ti. Ve ahora, calibra tu desafío, aísla tu mente de la duda y permite que tu habilidad entrenada se mueva sin pensamiento. La maestría te espera en el silencio de la acción. Hemos navegado a través de los 7 puertos hacia el estado de flujo, o la mente sin mente, mushin, extrayendo la sabiduría milenaria de Miyamoto Musashi. La conclusión de esta enseñanza es clara. La maestría no se logra luchando contra tu mente, sino aprendiendo a dejarla ir. El mushin es la reintegración de tu ser. El cuerpo entrena la habilidad, la respiración ancla la calma y la mente abandona la crítica y el deseo. El triunfo de la inevitabilidad. La verdadera fuerza de estos 7 métodos radica en que transforman el logro de un esfuerzo incierto a una inevitabilidad calmada.
Cuando logras 1. Calibrar el desafío con precisión. 2. Vetar la duda y el miedo al juicio, el aislamiento de la muerte. 3. Unificar el cuerpo y la mente a través de la respiración. 4. Adoptar la fluidez y la no forma del agua. 5. Aceptar el proceso como la única recompensa, el voto de la inutilidad. Entonces la distracción se vuelve imposible y el éxito se vuelve la única opción lógica. La vida de un guerrero es la prueba máxima del flujo. Musashi nos demostró que la calma más profunda se encuentra no en la meditación estática, sino en el corazón de la acción intensa. Tu escritorio, tu taller, tu laboratorio o tu sala de reuniones son tu dojo personal. Tu tarea final es llevar esta calma. No te apresures a buscar el flujo. Simplemente elimina los obstáculos que tú mismo has puesto en su camino. Recuerda la enseñanza de Musashi. En el momento del acto puro, solo existe el presente. En esa eternidad de concentración, tu verdadero poder se desata. Ve y sé como el agua.